El programa CLIP puede trabajar con los siguientes datos de entrada para hacer un proyecto de refuerzo en ensanche o mejora: cartografía clásica con nivelación, toma de datos LIDAR, toma de datos de un vehículo de auscultación importando los ficheros, taquimétrico de alta precisión o en general cualquier tipo de fichero de XF que contenga la información apropiada. Las diferentes actuaciones posibles mediante el programa CLIP en este tipo de proyectos son realizar solamente el refuerzo, realizar el ensanche y además el refuerzo, o realizar el ensanche, mejora y refuerzo de una carretera existente. Todo esto con la posibilidad de mejorar los peraltes y también la rasante actual. A continuación se realiza el refuerzo de una carretera existente. Esta carretera tiene actualmente una velocidad de proyecto de 40 km por hora. Como datos de entrada se dispone de la ortofoto y de la cartografía de la misma. En la cartografía nos encontramos las líneas 3D que definen tanto los bordes de la carretera como el eje de la misma. Como datos a tener en cuenta, existe una serie de edificaciones que habrá que comprobar su idoneidad en posición de cara al estudio de la visibilidad disponible. Se comienza por modificar las características de las líneas 3D que definen los bordes de la carretera, pasándolas a una categoría especial dentro del CLIP denominada líneas de borde de carretera. De esta forma, al obtener perfiles transversales, estas líneas dejarán una marca en los mismos perfiles transversales indicando cuál es el borde de la carretera actual. A continuación se realiza la geometría de la planta. Se va a emular exactamente la misma geometría de la planta que tiene la actual carretera. Para ello es posible obtener la geometría directamente de la polilínea que define dicha carretera. Esa geometría estará metida en el CLIP y podría ser editable. Se realiza el tramo correspondiente a este eje en planta, obteniendo los perfiles transversales del terreno. Y por último, se obtiene una primera rasante que será modificada posteriormente por el usuario. Como se va a proceder a realizar un refuerzo, vamos a realizar una operación de igualar la rasante al perfil longitudinal del terreno. Para ello, creamos una línea característica del terreno por el eje en planta. El siguiente paso consistirá en obtener los anchos de plataforma y los peraltes de las líneas que corresponden a los bordes de la carretera actual y asociarlos, calcularlos e introducirlos dentro del tramo del modelo de carretera que estamos creando. Este proceso se hará con el borde izquierdo y el borde derecho, de tal forma que aquí obtenemos el resultado. Como vamos a hacer un refuerzo de unos 5 centímetros, subiremos la rasante 5 centímetros y tendremos ya todo el modelo para poder calcular la cubicación. Este sería el estado actual de cómo quedaría ese refuerzo simplemente si metemos 5 centímetros en cada uno de los perfiles transversales. Evidentemente el resultado puede que no sea satisfactorio y habría que recurrir a una mejora de la rasante. Si queremos mejorar los peraltes y la rasante, realizamos una copia de este eje y visualizamos actualmente cuál es el estado de los peraltes que tiene la carretera construida. Vemos la deformación de estos peraltes y la ley actual que tienen. En esta ventana, el diseñador es capaz de diseñar y ajustar los peraltes a los peraltes actuales, para que la desviación no sea
demasiado grande. Primero se define la ley de Peraltes de un lado y después la del otro. Una vez retocado y afinado la banda izquierda, se procede a realizar el trabajo con la banda derecha. Este resultado final se puede visualizar en las tablas de Peraltes e incluso ver el diagrama de Peraltes que hemos generado con esta filosofía de trabajo. Criterio de refuerzo en el clip. El clip tiene dos variables denominadas refuerzo máximo y refuerzo mínimo. El diseñador introduce estos valores en función del tipo de refuerzo que desee realizar. Cuando alguna de estas variables, refuerzo máximo o refuerzo mínimo, no se cumplen en aquellas secciones de refuerzo con marcas, el programa no refuerza. En este caso, por ejemplo, el refuerzo mínimo es menor que el establecido por el diseñador, aunque el refuerzo máximo sí cumple con la condición. Por lo tanto, es una sección transversal en la que se demoliría el firme. El programa también es capaz de calcular para cualquier punto kilométrico cuál sería la cota adecuada de la rasante para cumplir con el refuerzo mínimo establecido por el diseñador. De esta manera, en el perfil longitudinal es posible representar el terreno ajustado, que precisamente indica cuáles son las cotas que tendría que tener la rasante diseñada por el usuario para que se reforzara exactamente el refuerzo mínimo en cada uno de los perfiles transversales. Con esa consideración y pudiendo representar un diagrama de cotas rojas con una escala adecuada, el proyectista es capaz de adecuar la rasante conociendo en todo momento cuál es la repercusión que ésta va a tener en los perfiles transversales, es decir, cuántos centímetros de más o de menos va a reforzar en cada uno de los perfiles transversales. Cuando aparezca alguna zona en el diagrama de cotas rojas en color rojo, quiere decir que esa zona no está cumpliendo con el refuerzo mínimo establecido y por lo tanto serán perfiles transversales que no se reforzarán. Se continuaría con el diseño de la rasante hasta cubrir la longitud que se desea reforzar. Por supuesto, es posible modificar por zonas e indicar qué zonas van a ser reforzadas y cuáles no, y dentro de las que van a ser reforzadas, con qué criterio se va a reforzar. Este sería el estado donde se ven los puntos y los puntos kilométricos donde no se está reforzando debido a que no se cumple con el refuerzo mínimo establecido en este caso. Así pues, el clip dispone de dos criterios de refuerzo: el ajuste automático de rasante, en el cual el clip se encarga de poner en cada perfil transversal la cota adecuada para asegurar en el punto crítico el refuerzo mínimo establecido por el usuario, o bien la rasante diseñada por el usuario con los parámetros que haya decidido utilizar. Ensanche y refuerzo. Si se pretende realizar un ensanche y refuerzo de esta carretera, el proceso puede ser el siguiente. Sobre una copia del trabajo realizado anteriormente, se va a disponer unos anchos de plataforma establecidos. Se introducen unos valores globales válidos para todo el tramo, tanto de la calzada, del arcén y de la berma, por la izquierda y por la derecha. Y el resultado se actualiza de inmediato.
Entre las múltiples opciones de la sección tipo, cabe destacar la posibilidad de seleccionar el criterio de subrasante. En este caso, es conveniente situar la subrasante siempre con pendiente hacia el exterior. De esta manera, se eliminan las posibles acumulaciones de las aguas de infiltración. Este sería el resultado final de los pies de talud de este ejercicio. Por último, se podría completar el trabajo disponiendo todas las líneas de la sección transversal en planta. Ensanche, mejora y refuerzo. En este tipo de actuaciones se suele mecanizar el eje de la carretera actual, para después modificarlo y adaptarlo a la nueva normativa. En este caso vamos a tratar de subir la velocidad de proyecto de 40 km por hora a 60 km por hora. En caso de que en la cartografía aparezca el eje en planta de la carretera antigua, se puede mecanizar dicha polilínea directamente. En caso contrario, es posible mecanizar uno de los bordes y luego retranquear toda la geometría hasta obtener el eje por el centro de la calzada. El clip da la posibilidad de capturar puntos de las polilíneas para definir las diferentes alineaciones. En las curvas es posible capturar 3 puntos para que el programa calcule directamente el radio. Este tipo de trabajo suele usarse con los fijos anidados entre sí, aunque es posible también trabajar con otro tipo de alineaciones, como el móvil y el giratorio. En este caso parece que existe una recta entre las dos curvas. Se mecaniza esta segunda curva con los parámetros por defecto y a continuación se intenta ajustar el trazado modificando los parámetros de las clotoides. Se trata de obtener una geometría lo más parecida a la geometría actual, aunque luego esta va a ser modificada. Esta recta de aquí se puede mecanizar con un fijo por 2 puntos o bien mediante un giratorio. Al meter un giratorio y poner una clotoide entre la curva y la recta, podemos visualizar si realmente existe una clotoide en esa geometría antigua o no existe. En este caso habría que anularla porque vemos que no existe. Terminamos la modelización capturando la última curva por 3 puntos. Vemos la idoneidad del trazado y a continuación empezamos a modificarlo. Ahora se redondean los radios a valores enteros y se disponen las clotoides establecidas en la instrucción que se va a utilizar. En esta zona vamos a tratar de sustituir esa curva y la recta anterior por una única curva. Se realizan todos los cambios en geometría y se disponen curvas de un orden de magnitud similar. De esa manera se mejora grandemente la consistencia de la carretera y por tanto su seguridad. Posteriormente habrá que verificar si esa edificación molesta de cara a la visibilidad disponible de los coches.
Los siguientes pasos, comunes a los ejercicios anteriores, consiste en obtener los perfiles transversales y la rasante. Se disponen los anchos que se deseen dotar para la nueva carretera. Es posible modificar el retranqueo de las marcas que definen los bordes de la plataforma actual para de esa forma cajear y eliminar la zona del firme antiguo que pueda verse más meteorizada. Se generan los peraltes y por último se introducen los coeficientes del refuerzo mínimo y máximo que se desean utilizar, así como el tipo de refuerzo. Con todos los datos introducidos, ahora queda diseñar la rasante con ayuda de todas las herramientas ya explicadas. Terreno ajustado, el diagrama de cotas rojas, etc. Una vez terminado el diseño, se comprueba la visibilidad en la curva que hemos modificado y en general en todo el trazado para ver si se adapta a la nueva velocidad de proyecto. Para ello se puede realizar utilizando listados analíticos o bien virtualmente recorriendo la traza y observando la distancia disponible comparada con la distancia de parada necesaria en cada uno de los puntos kilométricos, tanto en sentido directo como en sentido indirecto. El programa permite emitir cualquier tipo de listado referente a las ubicaciones de los firmes y al replanteo de cada una de las capas. Estos replanteos pueden ser enviados a cualquier dispositivo de topografía, tanto convencional como GPS.